Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. El año pasado, aprovechando una jornada de puertas abiertas de Open Arms en uno de sus barcos en Barcelona, me acerqué a conocer el proyecto en persona y desde ese día tuve claro que quería tener algún miembro del equipo en el podcast porque viajes hay de muchos tipos y no siempre son por placer. Y es a ese tipo de viajes, esos viajes que no son por placer, a los que se enfrentan miles y miles de personas que llegan a nuestro mar Mediterráneo en busca de una vida mejor. Viajes que, por lo que he podido investigar para preparar este podcast, dan auténtico terror, viajes que no nos cuentan en las noticias cuando hablan de naufragios en el Mediterráneo, porque esa es solo una parte de su trayecto, y viajes que, con suerte, acaban bien, entre comillas. Pero muchos acaban con la peor de las consecuencias. Para hablar de todo esto tengo el lujo de contar con Ángeles Scher, asesora pedagógica en la ONG Open Arms. Ángeles, bienvenida al podcast. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir un poco pues toda la historia, estos viajes que vamos de los que vamos a aprender hoy, estos viajes que no son por placer. Yo supongo que lo primero que deberíamos hacer es contarle a la gente qué es Open Arms, para el que no lo sepa, qué es Open Arms y a qué se dedica. Bueno, nosotros somos una ONG muy pequeñita de Badalona, de socorristas principalmente, y lo que hacemos es proteger el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, es el primer derecho. Empezamos a trabajar en 2015 en la isla de Lesbos debido a la llegada masiva de embarcaciones. Yo no sé si la gente recordará una foto que salió en prensa internacional, la foto de Alan Kurdi, que era un niño muerto en una playa turca, y era un niño con el que mucha gente empatizó porque era un niño blanco. Sin embargo, antes de ese niño blanco había habido un montón de niños de otros colores muertos en playas y nadie se había llevado las manos a la cabeza. Pues bueno, a raíz de esa foto la comunidad internacional se lleva las manos a la cabeza, empieza a salir en prensa, en televisión, etc. Y la ve Oscar, que es el fundador de la ONG, que tiene una empresa de socorrismo y decide llevarse consigo a Gerard Canals, otro compañero de la empresa donde trabaja, para ver qué es lo que está sucediendo en Lesbos, porque llegan noticias muy difusas de embarcaciones precarias llegando a las costas, pero no había ningún tipo de información sólida, no había ninguna organización allí, y ellos dos eran socorristas de profesión desde hacía muchísimos años, con lo cual van a ver qué es lo que está sucediendo. Pues con los pocos ahorros que tenía Óscar, en septiembre de 2015 van allí a Lesbos y cuando llegan allí lo que encuentran es llegadas de miles y miles de personas al día en embarcaciones, como te digo, precarias, que chocan contra las rocas, se desintegran completamente, la gente se ahoga ahí en la misma orilla y los únicos que están ayudando a todas estas personas a salir del agua son las mismas personas del pueblo, con lo cual, personas ayudando a personas, pero ni siquiera los guardacostas griegos ni la Unión Europea están atajando esa situación de emergencia. Pues con la ropa puesta de calle se meten en el agua y empiezan a sacar gente. Al ver que esto era mucho más grande de lo que pensaban, deciden preguntar a parte del equipo si los pueden ir acompañando eso por equipos para ir ayudando a esta gente. Empezamos eso con los pocos ahorros de Óscar y al ver que ese dinero se acababa y que no teníamos más medios para seguir allí, con la ayuda de amigos y familiares empezamos a recoger dinero para poder mantener ahí una misión. En ese momento, como os digo, no había ninguna organización que estuviera haciéndose cargo de la atención de esta emergencia en esa isla. Y bueno, y decir también que de Lesbos a Turquía hay únicamente 9 kilómetros de mar. Tú ves una orilla y la otra. Y si tienes un pasaporte europeo, puedes cruzar en un ferry de manera segura. Sin embargo, toda esa gente que estaba cruzando era gente que huía de conflictos bélicos como Siria, Afganistán,
Irak, incluso de Irán, y salían de esa manera porque no les quedaban otros medios. Pagaban billetes en esas embarcaciones terribles de miles de euros y encima no llegaban al otro lado, a la otra orilla, porque muchos de ellos se quedaban por el camino. Pues empezamos en septiembre, en octubre nos llegan 2 motos de agua que traemos desde aquí, desde Barcelona, que conseguimos eso con la donación de las pocas personas que apoyaban en ese momento la misión. Y el 28 de octubre de 2015 se produce el naufragio más grande que ha visto el mar Egeo. Y es cuando se ve la falta de actitud, la inacción por parte de la Unión Europea, porque allí no había absolutamente nadie ayudando en ese momento. Murieron cientos de personas. Hay un documental que se grabó en ese momento que se llama Tokima, se puede encontrar por YouTube, donde se filmó ese suceso. Teníamos únicamente 2 motos de agua con 4 socorristas en el agua intentando rescatar a esas cientos de personas que habían caído de esa embarcación. Los guardacostas griegos estaban allí con sus barcos con unas bordas altísimas que son completamente impracticables para rescatar a las personas y estaban únicamente tirando cosas que flotaran. Tuvieron que llegar los pescadores griegos a ayudar a intentar socorrer a estas personas que se iban agarrando de las redes o de cualquier cosa que flotara. Ese día fue terrible y fue un momento como de impasse donde se vio que nos teníamos que organizar eso como asociación para poder mantener esa misión allí. Pues bueno, esos fueron los inicios. Un poco los inicios de Open Arms, que ya vamos viendo que no ha sido un trayecto fácil. A mí la verdad que se me ponen los vellos de punta. Me gustaría que hiciésemos un recorrido por el viaje que hacen estas personas, ¿no? En la introducción yo he dicho que quería que hablásemos de viajes que no se hacen por placer y me gustaría que hiciésemos un recorrido para entender lo que no se nos cuenta muchas veces en los medios de comunicación, desde que salen de su país hasta que llegan a nuestras fronteras. ¿De qué países vienen estas personas que cruzan el Mediterráneo? Bueno, pues como os decía, nosotros empezamos a trabajar en el mar Egeo, en las islas griegas, y en 2016, el 20 de marzo de 2016, se firma el Acuerdo de la Vergüenza entre Turquía y la Unión Europea. Europa le paga a Turquía 6.000 millones de euros para que cierren la puerta. ¿Qué sucede? Que toda esa gente que huía de conflictos bélicos de Oriente Medio tiene que dar la vuelta. Había una ruta, que era la ruta de Libia, era una ruta que estaba abierta desde hacía muchos años, y Libia, además, era un país que llevaba muchos años en guerra, donde, bueno, Libia es un estado completamente desestructurado, donde operan 3 grupos de milicias. Toda esta gente que sale de sus países cruzando esa ruta vienen de puntos muy diferentes. Vienen, como os digo, o desde Oriente Medio, de todos esos conflictos bélicos, o del Cuerno de África, y del Cuerno de África salen por motivos muy diferentes. Hay gente que sale por sequía, por hambrunas, por dictaduras, por persecuciones, por violaciones, torturas, etc. Pero hay gente que sale porque hay un imaginario muy grande de Europa donde piensan que aquí van a encontrar algo mejor. Como os digo, en el caso de África los motivos son muy diferentes y hay que pensar también que África ha sido un continente donde había colonias, piensan que en Europa van a encontrar el dorado. Hay gente que no tiene otra manera de salir, entonces recurren a esta ruta, pero no solo eso, sino que hay mafias que operan en estas zonas y que los captan en origen vendiéndoles un billete diciéndoles que van a encontrar algo mejor, y entonces muchas veces los llevan a Libia. Libia antes de la guerra había sido un país próspero donde había, sí, una dictadura, pero donde había posibilidades de trabajar. Entonces, una vez entran a Libia, saliendo de estos puntos, como os digo, muy diferentes, no pueden salir más que por mar. Como os digo, Libia es un país en guerra y entonces, bueno, pues la única manera es el mar. No solo eso, sino que cuando emprenden esta ruta, en muchos casos tienen que cruzar un desierto y con eso tampoco cuentan. Eso no se los dice nadie. El desierto del Sáhara es la fosa común más grande del planeta. Ahí no se sabe cuántas personas han quedado muertas.
Y hay un tema, tampoco saben cuántos kilómetros van a recorrer ni el tiempo que van a estar. Hay gente que lleva años de ruta y han ido pasando de país en país, los han ido secuestrando, los han ido torturando. En el caso de Libia los venden como esclavos, en muchos casos a los negros, bueno, al 100% diría yo. Ahí también trata. En el caso de las mujeres, el 100% de las mujeres que hemos rescatado nosotros han sido violadas reiteradamente. Muchas de ellas llegan con niños que son frutos de esas violaciones, con lo cual, si tenemos que hablar de viajes, este viaje es un viaje terrible. Porque si nosotros pensamos que nosotros vamos a hacer un viaje a otro país para buscar un futuro mejor, nos compramos un billete de avión en internet y nos vamos ya sea a Alemania, a Francia, a Inglaterra, donde sea. Y aunque luego tengamos problemas allí para encontrar un trabajo, nuestra ruta nunca va a ser, pero ni de lejos, lo que tiene que vivir toda esta gente. Es una ruta terrible, donde hay una falta de información enorme y sobre todo donde hay un engaño permanente y un engaño desde que los captan en su país de origen. Muchos, estabas diciendo que no saben la verdad sobre el viaje que les espera, que les venden una cosa que luego realmente no es. ¿Tú crees que si supieran esa verdad preferirían quedarse en sus países de origen o aún así se lanzarían a intentarlo pues con la esperanza de llegar a algo mejor? Mira, están las dos partes. Nosotros hemos rescatado a personas que nos dicen que si lo llegan a saber, no vienen. Porque no solo no saben la parte de esa ruta terrible donde los van a torturar, donde los van a vender como esclavos, les van a robar, violar, extorsionar, etc., sino que tampoco se imaginan esa parte de mar donde van a morir seguramente, y eso lo ven claro ya cuando están en ese bote, o cuando llegan a Europa. Tampoco saben que Europa es un continente insolidario completamente, es un continente racista, es un continente donde ha habido una subida de la extrema derecha que lo que hace es minar completamente sus derechos, porque recuerdo que tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que en ningún caso se está cumpliendo y una declaración que no es excluyente a ningún ser humano, venga de donde venga. Sin embargo, tendría que haber un epígrafe que pusiera que únicamente es para varones y caucásicos, a ser posible, porque para el resto, pues de algún modo u otro bueno, a minar nuestros derechos. Estas personas que quieren llegar a Europa creen que van a encontrar algo mejor de lo que tienen en sus países y en muchos casos no les queda otra salida que emprender esta ruta. Porque, por ejemplo, no sé, en el caso de Siria, de Afganistán, que son países que están en guerra, o podemos hablar de Darfur o Sudán del Sur, donde hay dictaduras, donde la gente lo está pasando muy mal, pues está esa parte. En el caso de otros países como Senegal, hasta hace poco había alguna manera, alguna posibilidad, digo hasta hace poco porque ahora os puedo contar eso, lo de los acuerdos de pesca y tal, había alguna posibilidad de montar eso, proyectos de emprendeduría, de hacer cosas en origen. Senegal no es un país ni que esté en guerra, ni donde en principio se estuviera pasando hambre. ¿Qué está sucediendo ahora? Que a causa del COVID, pero del COVID no solo como emergencia sanitaria, sino de los daños colaterales que está provocando en la economía, mucha gente también está huyendo. Con lo cual hemos visto en un año cómo la situación ha variado mucho y donde en países eso como Senegal podía haber como alguna posibilidad, justo ahora pues esas posibilidades cada vez son menores. No solo eso, sino que además España reactivó un acuerdo de pesca que tenía con Senegal y China otro, y los estamos dejando sin pescado, con lo cual ya no tienen ni sustento para comer, para dar de comer a sus familias. ¿Cómo no vas a huir y vas a intentar darle a tu familia algo mejor si ya no tienes ninguna otra posibilidad? Si tú estabas viviendo de tu pequeño barquito donde podías pescar y ahora cada vez te han quitado más agua donde tú puedas pescar y encima vienen barcos gigantes, arrasan con toda la pesca, es que es imposible, no te queda otra salida. Tienes que emprender ese viaje, tienes una familia a la que mantener, tú mismo tienes que comer y ya no encuentran pescado, ni para, es terrible. O sea, lo que estamos haciendo con el continente africano es terrible, completamente, es una salvajada.
Y lo que está sucediendo en el mar Mediterráneo, bueno, eso, hablando de viajes, es un genocidio. Esta gente está haciendo este viaje porque no le queda otra y los estamos matando en el mar. Porque la gente no se muere en el mar, a la gente la están matando. El mar Mediterráneo es el mar más militarizado del planeta. Se sabe si hay un patito de goma y en qué punto está ese patito de goma. Está lleno de aviones, está lleno de barcos militares, de radares, se sabe. Pero hay una inacción deliberada por parte de los Estados miembros europeos, dejadez absoluta, la desidia y dejar que la gente se ahogue allí. Los estamos matando. Es así de triste, pero es una realidad. Es curioso porque les estamos quitando sus recursos, nos metemos en sus guerras, pero luego les cerramos la puerta cuando salen huyendo. No me gustaría que pasáramos de puntillas por algunos temas que has tocado que me parecen bastante delicados y que pues de los que no se habla, evidentemente, ¿no? Cuando llegan a Libia, tú has hablado has mencionado palabras muy duras: esclavitud, violaciones. Dios mío, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es posible? Y a la gente la están vendiendo y se sabe además, y está filmado, está documentado, a la gente, bueno, a los negros, no a todo el mundo, o sea, a los negros los están vendiendo en paquetes como si fueran eso, no sé, cosas en vez de personas, para eso, para el usufructo de otra persona, para esclavizarlos, para torturarlos. En el caso de las mujeres, como os digo, es un tema de trata. A nosotras nos violan una y otra vez, somos fábricas de hacer bebés, no servimos para absolutamente nada más. Entonces, es terrible, esto está pasando, se sabe y, como os digo, está documentado, pero no hay intención de hacer absolutamente nada. ¿Y por qué no hay intención? Pues bueno, porque África, Oriente Medio, el pastel ya está repartido hace mucho. Como os digo, muchos de esos países eran antiguas colonias y si no eran dictaduras, bueno, como el caso de Libia, y que en el momento en el que ya no interesa que esté el dictador de turno, en el caso de Gaddafi, bombardeamos porque nos queremos quedar con su petróleo. Todo es un tema de qué les vamos a robar a los de al lado. Cuando damos charlas, yo pregunto muchas veces si la gente piensa que África es un continente pobre. Y les digo, ¿pobre o es un continente que está empobrecido? Porque no es lo mismo. ¿Dónde están los recursos? Porque en este momento casi todos los conflictos están situados en esa zona. ¿Qué es lo que hay allí para que todos los conflictos estén allí? Pues bueno, recursos, ya sea gas, petróleo, minerales, coltán, etc. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Porque a lo mejor los pobres somos nosotros, pero hemos sido más vivillos y nos estamos aprovechando de esas personas. Entonces, bueno, es terrible esta situación. No solo eso, sino que, por ejemplo, la industria ganadera, hay que mirar cuánta industria ganadera hay allí y cómo puede ser que haya países africanos que se están muriendo de hambre. Pues bueno, la industria ganadera está allí, pero luego aquí en Europa tenemos las neveras llenas de cadáveres de animales. Entonces, bueno, es que todo no tiene ningún sentido. Es un despropósito absoluto. Hay eso, una falta de actitud, pero digo ya por parte de la población general, porque si a mí me va bien, yo ya no miro para otro lado. Solo miro mi ombligo. Y no estoy pensando que para que a mí me vaya bien es porque a alguien le está yendo muy mal. Y esto es así. Nosotros tenemos una serie de cosas y una vida más o menos cómoda. Ahora, bueno, con el tema de la pandemia sí que ha habido un choque en la economía de todos los países que en teoría estaban medianamente bien, pero sin embargo no pensamos que hay alguien que está muchísimo peor que nosotros y que para que yo me vaya a comprar una camiseta de €1 hay alguien que ha tenido que estar cosiendo esa camiseta de €1 seguramente sin cobrar y cosiendo durante horas. Entonces hay que ser un poco conscientes de en qué mundo vivimos y sobre todo cuál va a ser nuestra huella en este mundo, qué es lo que vamos a dejar allí. Totalmente, está todo entrelazado. De Libia pasamos al mar Mediterráneo, donde entráis vosotros en juego, Open Arms,
Y me gustaría que me Sí. contaras cómo es el trabajo de campo un poco que hacéis en el Mediterráneo, cómo es el trabajo que hacéis allí, cómo transcurre una jornada de rescate a bordo de uno de vuestros barcos, cómo son esas misiones. Bueno, nosotros en el caso de Astral somos 12 de tripulación, en el caso del Open 19, 20. Eh, lo que hacemos es dividirnos por grupos y hacemos guardias de 3 horas. La persona que está de guardia tiene que estar pendiente del mar, de si hay algún indicio de que haya habido algún barco que ha pasado por ahí, del radar, de la radio y bueno, hasta hace un par de años ya nosotros funcionábamos coordinados por el EMERSIS italiano. El centro de control italiano nos daba el aviso de una embarcación a la deriva, nos daba unas coordenadas y nosotros íbamos a ese punto y hacíamos un patrón de búsqueda hasta que encontrábamos la embarcación. En algunos casos no hemos encontrado embarcaciones, es muy complicado hacer búsquedas en el mar. Pues bueno, encontrábamos una embarcación y la manera de trabajar que tenemos es cuando hay rescate, toda la tripulación, aunque no te toque guardia, toda la tripulación tiene que estar pendiente del rescate y estamos divididos en equipos. Tenemos 2 embarcaciones, en el caso del Open Arms, semirrígidas que llevamos remolcadas y cuando nos dan esas coordenadas y vemos que ya nos estamos aproximando como a la zona para hacer el patrón de búsqueda, soltamos esas 2 RIBs en las cuales van 2 socorristas, un patrón y un periodista. Llevamos esas RIBs cargadas de chalecos salvavidas y cuando llegamos a la zona donde está esa embarcación, lo primero que hacemos es asegurar la embarcación, dar una vuelta alrededor, ver que la embarcación está más o menos bien y entonces nos aproximamos y poco a poco, aparte de ir tranquilizando a la gente, vamos repartiendo chalecos salvavidas. Es muy importante que todo el mundo tenga el chaleco y que la situación esté controlada, con lo cual eso hay que hablar en un tono bajito, hay que calmar a la gente y empezamos a sacar a mujeres y a niños. Vamos haciendo viajes hacia el barco madre y lo que hacemos es dividir a las personas a bordo en, por un lado, las mujeres y los niños y por otro lado, los hombres. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como os decía antes, las mujeres hemos sido violadas reiteradamente durante esa ruta y lo que queremos es que estén tranquilas a bordo, que descansen y lo que intentamos es que únicamente las mujeres de la tripulación nos acerquemos a estas mujeres para atenderlas. Hacemos un triaje y vemos que todo el mundo esté bien a bordo, si hay alguna herida que curar, que en general son quemaduras químicas producidas por la gasolina que llevan a bordo en bidones y el agua salada, hacemos las curas pertinentes, vemos si alguien tiene algo más. Bueno, nos hemos encontrado con absolutamente de todo, incluso con mujeres a punto de parir y hemos tenido partos a bordo del barco. Eh, Nos hemos encontrado incluso con bebés con el cordón umbilical colgando, que la madre ha quedado muerta en la playa en Libia y han metido al bebé así, nos han dado al bebé tal cual, con el cordoncito colgando, con lo cual, en el caso de que haya casos graves, lo que hacemos es pedir que se evacúen a estas personas, con lo cual hay que llamar al centro de control, pedir una evacuación urgente y, y empezamos cuando ya todo el mundo está a bordo, a repartir agua para que se vayan hidratando de a poquito. Hay que pensar que son personas que llevan mucho tiempo en el agua en situaciones terribles, o sea, se han tenido que hacer sus necesidades encima, en muchos casos no han podido beber durante horas, incluso días, comer, ya ni te cuento, con lo cual empezamos a repartir eso, o barritas al principio, tortitas de arroz para que empiecen de a poco a comer y luego ya pasamos a la parte de comida más sólida que en general en muchos casos es arroz con pollo o cuscús, cosas que para ellos sean familiares. Hay otra parte muy importante que nos he dicho y es que nosotros trabajamos amparados por todas las leyes y tratados internacionales. Entonces, el convenio SOLAS, que es el convenio marítimo, dice que si el capitán de un buque encuentra una embarcación en situación de distrés, en peligro, lo que tiene que hacer es poner en seguridad al pasaje y llevarlo al puerto seguro más cercano. En el caso de esta ruta, los puertos seguros más cercanos serían Libia o... Libia no.
Perdón, ¿eh? Malta o Italia. Libia precisamente no. Precisamente Malta no. o Italia, sí. Muchas veces lo que nos ha sucedido es que tenemos este discurso del odio que nos dice eso precisamente, que los devolvamos a Libia. Tú no puedes devolver a una persona que está huyendo de un lugar, porque si está huyendo de ese lugar es por algo. Entonces, no solo eso, sino que Libia no es un puerto seguro. Como os he dicho antes, es un país en guerra, es un estado completamente desestructurado y sin embargo muchas veces lo que se está haciendo por parte de Europa es dejar que esos falsos guardacostas libios, que en realidad son grupos de milicias operando en la zona, se lleven a esas personas de vuelta. Nosotros sabemos qué es lo que sucede con esas personas que van de vuelta a Libia. Las salvajadas más absolutas. De hecho, hemos visto la manera de rescatar y hay algún vídeo, está documentado. Los compañeros de Sea-Watch grabaron un rescate, entre comillas, hecho por guardacostas libios, donde se veía cómo les pegaban con un trozo de manguera, cómo se les caían por la proa otras personas y les pisoteaban las manos. O sea, una serie de cosas que evidentemente son una salvajada bueno, y que son completamente ilegales, pero vienen amparadas por parte de esta Unión Europea que tenemos. Pues bueno, a bordo funcionamos así, como te digo, es la Madre manera mía, de operar. la verdad que me cuesta como seguir con la entrevista porque es todo el rato muy emocionante. Se me ponen los vellos de punta, cuesta de procesar, sinceramente. ¿Qué tipo de embarcaciones os encontráis? Porque antes comentaste también que esta gente se sube en embarcaciones que están destinadas a hundirse, o sea, que están Sí. condenadas a que se rompan con muchísima gente. Encima pagan una auténtica barbaridad por subirse a estas embarcaciones que es que se van a hundir. Sí, bueno, nosotros nos hemos encontrado con tres tipos de embarcaciones. Por lo general son o rubberboat, que son embarcaciones de goma, son embarcaciones muy blandas, son embarcaciones, todas ellas, las tres, muy peligrosas. De hecho, no sé si visteis el último vídeo de un rescate que hicimos, que una de estas rubberboat se rajó completamente por el medio. Y es que les habían puesto menos listones de madera y el barco con una ola se rajó de lado a lado y toda la gente cayó. Y de hecho murieron varias personas ahogadas ahí enfrente. Luego tenemos los wooden boat, que son embarcaciones de madera, son como unos cascarones de madera. Muchas veces estas embarcaciones tienen pisos de personas y lo que hacen en esos tablones, en esos pisos, es hacer agujeros de 1 metro donde meten a la gente y la mandan hacia abajo. El que paga el billete más barato, evidentemente, va hacia abajo y estas embarcaciones además llevan un motor intraborda, llevan el motor dentro, que lo que hace es ir produciendo gases, con lo cual imaginaros qué sucede con la gente que está en la parte de abajo. Pues bueno, pues evidentemente se ahogan. No solo eso, sino que estas embarcaciones son muy peligrosas porque al tener varios pisos, claro, la embarcación queda hundida y es cuando vas sacando a las personas que la embarcación sube por peso y te das cuenta de lo grandes que son. Esta embarcación, la más grande que hemos rescatado, tenía 1.003 personas a bordo. Una salvajada. Tú imagínate si además esa embarcación se vuelca. Eso es un cascarón. Si eso se vuelca, la gente que está en la primera cubierta tiene alguna posibilidad si sabe nadar o se puede agarrar algo. La gente que está ya en la segunda cubierta no va a poder salir por esos agujeros de 1 metro. Va a ser imposible. Con lo cual, horrible, o sea, terrible. Y luego nos hemos encontrado también con embarcaciones que son como de fibra, que son como pequeños botecitos pesqueros, que de estos ha habido como un goteo y bueno, son también muy peligrosas. No puedes nadar en alta mar con este tipo de barcos. El mar Mediterráneo además es un mar que se gira mucho y es muy peligroso. ¿Qué hacéis en los casos en los que os encontráis a 1.000 personas en una embarcación? Porque el Astral yo lo he conocido y no es un barco muy grande. El Open Arms no lo he visto en persona, No, pero tampoco son barcos con tanta capacidad. ¿Qué hacéis? hasta, no. Bueno, refuerzos, pedir ayuda, porque es imposible.
O sea, ni con el equipo que llevamos en Astral, eso ya te digo, 12 personas, pedir ayuda y rescatar a toda la gente que puedas. En Astral hemos llegado a meter, pero ya con calzador, unas 300 personas, creo que eran 330. Mm, no se puede, o sea, tiene que venir alguien y ayudar. Es completamente inviable. Y de hecho hay barcos militares, como os decía antes, que están por allí o hay mercantes que tendrían que hacerse cargo. Y como os he dicho, existe este convenio SOLAS, con lo cual se tienen que hacer cargo por ley. Sin embargo, no hay actitud. Muchos mercantes lo que hacen es pasar de largo porque saben que luego les van a poner muchas trabas para entrar en puerto. No sé si visteis un barco mercante que era de ganado que rescató esto hace unos meses, a, bueno, a una embarcación de estas y tuvo que estar muchos días con la gente a bordo. No tenían dónde meterlos, los situaron donde estaba, bueno, ya no había ganado allí porque habían bajado a los animales a tierra, pero los metieron allá abajo, bueno, en condiciones precarias. La tripulación fue una maravilla, hicieron todo lo que pudieron, pero los tuvieron muchos días sin darles puerto. Eso es completamente ilegal, pero se está produciendo. Entonces, este tipo de cosas hay que denunciarlas. El problema es que, como decías tú antes, esta información dónde se encuentra. Pues esta información hay que buscarla mucho porque no interesa que se encuentre, con lo cual. Claro. Precisamente de esto te quería mm, preguntar. Una vez recogidas, rescatadas estas personas, entiendo pues que empieza ese proceso de buscar un puerto seguro para ellas y me da la sensación, escuchándote, de que a veces esto es casi más complejo que el rescate en sí, ¿no? Que muchas veces el rescate, vale, es mm. sota, caballo y rey, pero luego buscar un puerto es dificilísimo. Sí, nosotros eso, tenemos que llamar a los puertos cercanos, como os decía, puerto italiano o puerto maltés, y muchas veces, y sobre todo desde eso, lo que os digo, desde la subida de la extrema derecha, mucho más complicado. Pero también se está haciendo complicado ahora, como os digo, no hay ningún interés de que estas personas lleguen. Entonces, van poniendo cada vez más trabas. Ahora además, con el caso este que tenemos de la pandemia, ponen muchísimas más trabas y además tienes que hacer una cuarentena, la tripulación por un lado, la gente que ha rescatado por otro. Cada vez las trabas son mayores. No solo eso, sino que además se criminaliza el trabajo de las ONGs. Eh, Dicen que desde hace varios años que las ONGs fomentan este tipo de viaje, este tipo de migración. Nosotros no fomentamos absolutamente nada. Lo que fomenta este tipo de migración es el expolio del continente africano, las guerras que hay en Oriente Medio. Entonces, los acuerdos siniestros que se hacen con estos países para quitarles su sustento, en el caso de la pesca, eso es lo que fomenta este tipo de migración. Las ONGs únicamente lo que somos un parche que está atendiendo esa emergencia que sucede en ese mar. Pero nada más, la gente va a seguir huyendo mientras la sigamos bombardeando, violando, vendiendo como esclavos, quitándoles su sustento para comer, igual que haríamos cualquiera de nosotros. No solo eso, sino que hay una falta de memoria generalizada y no nos acordamos de que, por ejemplo, en este país muchas personas tuvieron que subirse a barcos mercantes para cruzar al otro lado del mundo huyendo de una guerra. Se nos ha olvidado. Y hace 2 días de esto, o sea, tampoco nos tenemos que ir tan lejos. Con lo cual es terrible que se esté hablando del tema de la migración como un problema. La migración no es un problema. El problema es lo que estamos haciendo con esos países. Ese es el problema. Pero las personas no son el problema. Las personas, los seres humanos, migramos desde que nos pusimos de pie el primer día, empezamos a caminar y no hemos dejado de hacerlo. Entonces, y si además tenemos que buscar comida para nuestra familia, pues vamos a salir a hacerlo. Instinto de conservación, que es algo innato en todas las especies animales. Y somos animalitos de 2 patas y se nos ha olvidado también. Pura supervivencia, pura supervivencia.
Y Ángeles, ¿qué pasa cuando vosotros no estáis en el Mediterráneo? ¿Hay otras ONGs o hay alguien que se encargue de estas personas? Bueno, en este momento no hay ninguna ONG porque muchas han sido paradas administrativamente, pero bueno, nosotros, por ejemplo, trabajamos muchas veces con Sea-Watch. Sea-Watch tiene, que es una organización alemana, tiene dos avionetas que se encargan de hacer patrones de búsqueda por la zona SAR y nos avisan de si hay alguna embarcación. No solo eso, sino que ellos tienen también barcos y hacen lo mismo que nosotros. Ahora tenían los barcos parados esos de manera administrativa, pero justo en este momento no hay nadie en el mar, con lo cual ya sabemos lo que está pasando. Embarcaciones salen todos los días. La gente se está muriendo. De hecho, si seguís en Twitter a Alarmphone, que es una organización civil, va dando avisos de todas esas embarcaciones que, que les dan aviso de que están ahí en el agua y nadie está yendo a ayudarlos. Y hay barcos, como os digo, hay barcos militares, hay barcos mercantes, además lo saben desde el Emergency italiano o el Emergency maltés, con lo cual hay una falta de actitud para ayudar absoluta. Si fueran cruceros, estaría todo el mundo allí ayudando al crucero. ¿Quién debería tomar responsabilidad en todo esto? O sea, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de nosotros como ciudadanos, evidentemente, pues tenemos que estar informados, por supuesto, eso siempre, pero ¿qué debería pasar para que esto dejase de suceder, para que dejase de morir gente? Bueno, deberíamos dejar como os he dicho antes, de robarles su pesca, por ejemplo, de robarles sus recursos, deberíamos dejar de bombardearlos, deberíamos dejar de violarlos, torturarlos, maltratarlos, robarles, etc. Entonces, yo pienso que mientras el negocio de la guerra sea el negocio más lucrativo del mundo, esto no se va a terminar. Aquí hay mucha gente ganando muchísimo dinero. Esto no se va a terminar mientras alguien se esté embolsando millones y millones de euros, porque no interesa. Eso las competencias, o sea, la responsabilidad de quién es, pues de todos los políticos que tenemos, y ya no hablo de los europeos, hablo también de Estados Unidos, hablo de etc. Eh, Ellos son los que tienen que hacer algo, pero no lo van a hacer por lo que os digo, porque esto es un negocio. Y tristemente las personas somos lo que menos contamos en este mundo, y es así de triste. Todos los tratados y todos los acuerdos se están haciendo pensando en el dinero que se van a embolsar y no pensando en las personas a las que van a afectar esos acuerdos o esos tratados. Es así de lamentable. Bueno, lo que está claro es que vosotros sí que habéis tomado una responsabilidad, lejos de quedaros además solo con la misión en el Mediterráneo, habéis puesto en marcha una misión en origen, concretamente en Senegal. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de este proyecto. Pues bueno, el proyecto Origen lo empezamos hace 2 años en Senegal, después de oír las historias de muchas personas y de ver la falta de información que había sobre esta ruta que iban a emprender. Mucha de la gente, como os he dicho antes, que subía a bordo nos decía, es que si lo llego a saber no vengo. Pero bueno, eso era en ese momento, porque como os digo, no se habían reactivado estos acuerdos y no había pasado lo de la pandemia. En Senegal empezamos en Embur, que es un puerto de salida muy grande, formando, llevando esa información a un grupo de jóvenes. Los convertimos en los capitanes de la información. ¿Qué hacían estas personas? Un grupo de 15 personas, de jóvenes de allí de Embur, lo que hacían era hacer charlas de sensibilización contando lo que sucedía en esta ruta y sobre todo contándoles que con ese dinero que iban a invertir en ese viaje se podían hacer muchas cosas en origen también. Con lo cual, que la gente si saliera con toda la información sabiendo lo que iba a pasar. Seguimos este año, que empezamos justo cuando empezó la cuarentena, en Yembel y en San Luis, dando no solo esas charlas de sensibilización, empoderando a esas personas, sino además montando
aulas de formación, centros del conocimiento, donde cualquiera de la comunidad pueda ir a hacer un curso de lo que quiera, un curso que sea un tipo de formación profesional y que sea de cara a luego poder montar un proyecto de emprendeduría en su país o trabajando para alguna empresa. Y entonces, bueno, ahora después de la cuarentena se ha reactivado, las charlas están yendo muy bien, pero como os comento, justo en el caso de Senegal, al activarse ese acuerdo de pesca, ha habido una cantidad de salidas enorme de personas que están saliendo porque no les ha quedado más sustento. Y no sé si habéis leído o has oído últimamente noticias sobre las llegadas a Canarias, Ujú. pero justo en esa ruta canaria, que en este momento es un punto muy caliente, llevan más ya, que se sepa, más de 700 muertos. Con lo cual, si esto está sucediendo es porque está pasando algo allí, los estamos dejando sin absolutamente nada y están volviendo a salir de manera masiva. Es completamente terrible. Nosotros vamos a seguir ahí trabajando en origen, no lo he dicho, pero trabajamos con 3 entidades locales. La idea es que el proyecto se quede allí, nosotros intervenir lo menos posible. Lo que queremos es eso, que tengan esa información y luego la administren ellos de la manera correcta, sean eso, los portavoces en su país. Y sobre todo es un proyecto que lo que pretende es empoderar a las personas, que vean que son capaces, que hay una manera regular de salir del país, pero sin embargo les ponen muchas trabas, que luchen por esa manera regular de salir. Que si tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que dice en el artículo 13 que todas las personas podemos migrar si queremos y cambiar de país, que ellos también puedan acceder, igual que nosotros, a un billete de avión y salir a estudiar en París o salir a estudiar en Bélgica o a encontrar un trabajo. Pero que si no, que si se quieren quedar en casa, puedan montar esos proyectos y tengan el apoyo para poder montar esos proyectos. Ujú. Y por otra parte también contáis con un proyecto educativo que se llama Educación para la Libertad en escuelas y centros cívicos. Retomando un poco lo que decíamos antes, ¿no? De que os acusan de fomentar la inmigración ilegal y precisamente lo que estáis haciendo es intentar que esa gente pues se sienta empoderada para no migrar y no tener que pasar, no migrar ilegalmente y tener que pasar por todas esas penurias. O sea, bueno, reafirma un poco todas las mentiras que se pueden llegar a decir sobre este tema. Bueno, sí, retomando el tema de Educación para la Libertad, que es un programa, un proyecto educativo que hacéis en escuelas y centros cívicos. Cuéntanos también un poco en qué consiste. Bueno, nosotros como voluntarios, cuando íbamos de misión, luego teníamos la responsabilidad de explicar qué es lo que habíamos visto, qué es lo que estaba pasando en el mar. A raíz de eso, hace año y medio, empezamos con este proyecto porque pensamos que era importante llegar a los más pequeños también y no solo contar nuestra misión en el mar, sino además hablar de una serie de cosas y situar a los más pequeños en el contexto de lo que está pasando y por qué la gente migra y sobre todo por qué migra de esta manera irregular. Este proyecto consiste en hablar de empatía, hablar de derechos humanos, pero sobre todo fomentar el pensamiento crítico. Entonces, empezamos desde los 3 años a hablar de eso, de migraciones. Como yo venía del mundo del rescate animal, lo que hago es hacer una similitud entre nuestra especie y otras especies animales que migran en este planeta. Empezamos a los 3 años y acabamos en la universidad. Con los más pequeñitos, como os digo, lo que hacemos es eso, vincularlo al tema de otras especies animales que migran y cómo somos una especie animal más en este planeta y nos comportamos de la misma manera, bueno, no, de manera más invasiva, vamos a decir. Y con los más grandes lo que hacemos es situar más en contexto geopolítico, hacemos un poco de historia y por qué en este momento la gente se está moviendo, qué es lo que está sucediendo para que la gente tenga que huir,
cuáles son las rutas de salida en este momento, los puntos calientes, qué es lo que está sucediendo con los conflictos y cómo eso hace que la población se mueva. Y nada, desde el curso pasado que empezamos hasta que nos cerraron la cuarentena llevábamos unos 60.000 alumnos y seguimos en la cuarentena, no paramos. Todos los días dimos charlas por Zoom con grupos escolares y ahora mismo, ya te digo, llegamos no solo a escuelas de aquí, de la península, sino que hemos dado charlas en Noruega, en Alemania, en Inglaterra, el otro día di en la Universidad de México. Entonces, bueno, es eso, es poder hablar con gente de todas partes y sobre todo hacer pensar. Es muy importante que abramos la mente, que pensemos eso, que no somos los únicos, que todos tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos a la cual deberíamos ampararnos y que sin embargo si naces, que nacer en un lugar u otro es una lotería, al otro lado del mar tienes menos derechos o se te cumplen menos derechos que si has nacido de este lado del mar, que además esa es una declaración que tenemos adquirida, esos derechos no nos hemos ganado ninguno y ninguna de nosotras, ninguno de ellos, y que para que esa declaración se firmara tuvo que morir muchísima gente y no somos conscientes de ello. Nos hemos apalancado, nos hemos aquí anestesiado y estamos viviendo de prestado, con lo cual hemos ido perdiendo por el camino muchos de esos derechos y ahora nos hemos dado cuenta, sobre todo con el caso de ahora con la pandemia, durante la cuarentena nos dimos cuenta de que nos habían quitado una serie de cosas que no salimos a pelear en su momento. Hablo ya del tema sanitario, de los recortes, cuánta gente salió a la calle. Y bueno, que debemos empoderarnos y empezar a luchar otra vez por esa declaración que no nos ganamos y que la hemos tenido regalada y que no hemos peleado por ella y que debemos empezar a pelearla otra vez y a conquistar otra vez terreno, porque nos vamos a quedar en nada y encerraditos en casa otra vez sin decir ni mu, porque es más cómodo. Lo que queremos no, es que los niños se levanten y empiecen a pelear por eso, porque nosotros ya estamos de paso, pero ellos y ellas son el futuro, con lo cual estaría bien dejarles un lugar donde dé gusto vivir. Pues sí, si hay algún maestro, maestra, director de colegio que nos esté escuchando y quiera pues contactar con vosotros para que hagáis una de estas charlas de educación para la libertad, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Sí. Bueno, me pueden escribir o a education@openarms.es o a comunicación@openarms.es. Les contesto por uno o por el otro. Bueno, yo de todas maneras, todos los vídeos a los que has hecho referencia, las noticias, todo eso yo lo voy a recopilar, tus emails también y para que te contacten, lo pondré todo en las notas del podcast. Y también me gustaría que, para acabar, nos dijeras si alguien, por ejemplo, que ha estado escuchando el podcast quiere contribuir de alguna forma con la ONG, con Open Arms, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, puede contribuir, o donando, que mucha gente, como no tiene tiempo y es la manera más fácil, pues puede hacer donaciones a través de la página web. Nosotros somos una organización muy pequeñita y el 90% de lo que recibimos son donaciones de gente particular, de personas que quieren colaborar. El 10% son ayuntamientos pequeños. En general, no queremos depender del Estado y entonces, bueno, tampoco tenemos socios, o sea, hay gente que puede contribuir puntualmente o comprando merchandising o como sea, pero nos queremos seguir manteniendo pequeñitos. La otra manera de contribuir, y eso para nosotros es lo más importante, es hacer difusión de todas las noticias que vamos colgando y si la gente tiene redes sociales que comparta lo que está sucediendo, porque esto tiene que llegar a todo el mundo. Es muy importante ser capitanes de la información, como en Senegal, porque esta información no se puede quedar ahí y porque dentro de unos años, echaremos la vista atrás y nos daremos cuenta de que dejamos que esto sucediera y esto es una barbaridad, esto es un genocidio lo que está pasando. Y la otra manera puede ser
siendo voluntario o voluntaria. Nosotros tenemos voluntarios profesionales para el tema de las misiones de mar y luego tenemos voluntarios de todo tipo para tierra, ya sea gente que nos ayuda con traducciones, con diseño gráfico, haciendo merchandising, ayudándonos cuando podíamos montar stands en los stands, pintando, absolutamente de todo. Tenemos perfiles muy polivalentes, con lo cual, bueno, también es muy importante esa parte, con lo cual se puede colaborar de 1.000.000 de maneras. Muy bien, pues Ángeles, ya estamos. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por contarnos todas estas historias, todos estos viajes que desgraciadamente siguen pasando, que no podemos mirar para otro lado y nada, que muchas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme y sobre todo por contar lo que está pasando y por ser eso también tú de esa parte del viaje que es la que no se cuenta y que debería contarse porque, como decíamos antes, la gente sale por muchos motivos. Nosotros tenemos la suerte de poder comprar un billete de avión, irnos de vacaciones y que sea un billete que nos lleve a algo que sea divertido y tal, pero la gran mayoría de las personas ni pueden comprarse ese billete de avión y se gastan cantidades de dinero indecentes por un viaje que los va a llevar seguramente a la muerte y que en el caso de que sobrevivan cuando lleguen aquí será un viaje que tampoco termine, será un periplo interminable y terrible igualmente. Y bueno, nada, que muchísimas gracias por la invitación y a la gente que nos esté escuchando, gracias por colaborar, por abrir la mente, por abrir los oídos y el corazón sobre todo. Pues sí, desde luego, porque si han estado escuchando es porque desde luego están dispuestos a abrirse y a empatizar también con este tema y creo que es importante que reconozcamos el privilegio que tenemos por haber nacido a este lado del Mediterráneo y por poder hacer todos esos viajes que nos gusta hacer y con ese privilegio también utilizarlo para dar voz a iniciativas como la vuestra. Mil gracias de nuevo. A los que estáis al otro lado, espero que este podcast os haya gustado, como siempre. Podéis dejar vuestro feedback en las diferentes plataformas desde las que está disponible y recordad lo que os he dicho antes, que en las notas del podcast encontraréis algunas referencias de lo que hemos hablado hoy y además os adjuntaré algunos vídeos de la ONG que son bastante ilustrativos de todo lo que hemos estado hablando. Si formáis parte de mi comunidad en Patreon, podéis tener acceso exclusivo a la versión extendida de esta entrevista, con un ratito extra de conversación en la que hablaremos de la experiencia personal de Ángeles a bordo del Open Arms. Y nada más, me despido. Hasta la próxima. Chao.